Qué privilegio podernos reunir esta mañana en este lugar y más para trabajar, seguir trabajando sobre este tema o esta carta tan especial que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, que nos ayuda de muchas maneras a tener claridad acerca de lo que es el Evangelio y lo que debe ser nuestra manera de vivir de acuerdo con ese Evangelio. Especialmente en esta mañana quiero pues que estemos pensando, a ver, antes de empezar con nuestro tema, quiero hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué esperamos o qué esperan ustedes de los hijos del pastor o de las hijas del pastor? Pero, ¿por qué? Bueno, es una pregunta que a veces, o sea, ¿por qué menciono la pregunta? Porque nos hacemos expectativas muchas veces acerca de los hijos de las personas. Por ejemplo, los hijos de los profesores. ¿Qué esperamos de los hijos de los profesores? ¿Cierto? Siempre hay una expectativa que se genera en razón de la relación que existe entre el padre y sus hijos. Por eso quiero que nos enfoquemos en esta mañana como desde esa perspectiva. Si tenemos una expectativa alta a veces, o si se ha podido desarrollar una expectativa alta con respecto de los hijos de los pastores o de los hijos de los profesores, ¿por qué no pensar en la expectativa que debemos despertar nosotros como los hijos de Dios? Por eso en esta mañana vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y que el apóstol Pablo trata en su carta a los Gálatas, y es que el cristiano necesita asumir su condición de hijo de Dios. El cristiano necesita asumir su condición de hijo de Dios. Y creo que es muy importante que hablemos de este tema porque es muy probable que incluso no nos hayamos dado cuenta aún de la dignidad que ostentamos. No nos hayamos dado cuenta de la clase de personas que somos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso vamos a enfocar este tema esta mañana de que el cristiano necesita asumir su condición de hijo de Dios desde 3 puntos. Vamos a estar manejando 3 puntos. Inicialmente vamos a estar mirando o vamos a tratar de entender el proceso que se siguió para que fuésemos adoptados hijos. Luego vamos a estar viendo cómo Pablo nos exhorta a los cristianos a asumir la condición de hijos. Y por último vamos a ver un simbolismo que Pablo utiliza hablando de los hijos de Abraham, hablando de Ismael y hablando de Isaac. Entonces, tres aspectos que vamos a estar mencionando en esta mañana, pero especialmente tengamos en mente, tengamos ahí en la expectativa, es si yo soy un hijo de Dios, ¿qué se espera de mí? O sea, ¿cómo debo ser realmente si soy un hijo de Dios? Entonces, en todas las áreas, ¿cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo deben ser o cuáles deben ser mis metas, mis sueños? ¿Cuál debe ser en términos generales, cómo debo ser yo como hijo de Dios? Entonces, porque si no lo tenemos claro, entonces de pronto no hemos asumido esa condición de hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, el cristiano necesita asumir su condición de hijo de Dios. Vamos a leer allí en Gálatas 4, vamos a dejarlo ahí como para que lo tengamos en mente, algo como para ir digamos, hacia dónde nos dirigimos en nuestra conversación, en nuestro diálogo esta mañana. Vamos a leer allí en Gálatas 4, del 21 al 31. Vamos a leer estos 10 versículos.
Porque este tema es muy importante, más en el contexto que venimos hablando, de que había ese movimiento de los judaizantes de querer hacer que los gentiles se convirtieran al judaísmo para que después sí pudieran aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, por eso tenemos que mirar el contexto atrás desde Abraham. Entonces dice el versículo 21 en adelante: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Amén. Bien, vamos a mirar entonces, vamos a iniciar mirando nuestro primer punto, entendiendo el proceso para su adopción. Y es que la adopción, vamos a ver la adopción no como un elemento como el que nosotros manejamos en nuestro contexto. La adopción tiene que ver con que hay un niño que no tiene padres y entonces llega una pareja, llegan unas personas y lo adoptan como su hijo, lo toman como su propio hijo. Pero yo creo que acá lo que está enfocando Gálatas, de acuerdo a lo que podemos analizar en el contexto, va más allá, va en otra dirección. Yo creo que es el contexto de la adopción dentro del pueblo judío. Hemos hablado en algunas oportunidades que la vida del varón judío pasa por 3 etapas. La primera etapa, que va desde su nacimiento hasta los 12 años, que es cuando el niño está a cargo o al cuidado de su mamá. Y cuando se da el cambio de etapa, entonces le hacen una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, ¿cierto? Que lo hacen responsable ya moralmente ante la comunidad y ante Dios, es responsable de sus acciones. Y lo asume desde ese momento el padre de familia para empezar a trabajar con él en la formación de ese muchacho. Entonces empieza a enseñarle no solo la palabra de Dios, sino también el negocio de la familia. Y llega posteriormente hacia los 30 años, después de que el padre de familia ha trabajado 18 años con ese muchacho, entonces llega el tiempo de la adopción. El tiempo de la adopción, dentro de este contexto, es cuando el padre de familia presenta a su hijo a la sociedad y dice: lo que mi hijo haga de ahora en adelante es como si lo hiciera yo mismo. Ese es el concepto de la adopción. Lo que mi hijo haga es como si lo hiciera yo mismo. Podemos analizar, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo se dieron esas etapas. Recordamos el Señor Jesucristo a los 12 años, allí en el templo, y cuando van a buscarlo sus padres, Él les dice: ¿no saben que en las cosas de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar? El momento de cuando Él empieza, digamos, pasa del cuidado de la madre al cuidado del padre. Y luego observamos también a los 30 años, cuando el Señor Jesucristo va a ser bautizado en el Jordán, y una voz de los cielos dice: este es mi hijo
amado en quien tengo complacencia. El padre en ese momento de la adopción dice, lo que mi hijo haga es como si lo hiciera yo mismo. Entonces, ese concepto de hijo en el contexto hebreo tiene mucho más connotación que lo que tiene en nuestro contexto. En nuestro contexto, ser hijo significa haber nacido de estas personas. En el contexto hebreo, ser hijo significa ser de la misma naturaleza o igual a. Entonces, se espera que el hijo sea igual al padre. En este caso, en el contexto hebreo, el hijo, cuando el padre se atreve a decir, lo que mi hijo haga es como si lo hiciera yo, entonces lo que está haciendo es presentándolo en ese orden de que él confía plenamente en su hijo a tal grado que lo que su hijo hace es como si, viene a ser como si él mismo lo estuviera haciendo. Entonces, cuando hablamos de este proceso para la adopción, entonces, porque ahí se habla, por ejemplo, en el ámbito cultural o mundial, se habla de que todos los hombres somos hijos de Dios, y se dice que todos los hombres somos hijos de Dios, lo cual no concuerda con lo que la Biblia nos enseña, porque todos los hombres no son hijos de Dios, son hijos de Dios solamente aquellos a quienes Él escoge y llama para ser llamados sus hijos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente unos de entre todos los que Él ha escogido. Pero aún para esos que Él ha escogido, se tuvo que seguir un proceso. Entonces tenemos que mirar este proceso, tenemos que verlo primero como pueblo. O sea, vamos a ver que para que como pueblo llegasen los seres humanos, los hombres, llegasen a ser adoptados hijos de Dios, tuvo que pasarse un proceso empezando desde la elección que Dios hizo de un hombre. Dios escogió a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces escoge a Abraham, pero a partir de Abraham empieza a desarrollar una relación con los hombres, una relación que al comienzo cumple un propósito de preparación. O sea, es una relación cercana, sí, es una relación cercana y es una relación contenida en normas, pero esa relación lo que hace es preparar el escenario para una relación perfecta que se iba a presentar en el futuro. Que es lo que nos dice acá Gálatas, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces había un tiempo en el que se estaba gestando, se estaba preparando el escenario para una relación perfecta entre Dios y los hombres. ¿Cuál es esa relación perfecta entre Dios y los hombres? Es Dios como cabeza, como director de los hombres en un pacto que Él llamó la iglesia. O sea, lo que Él estaba, todo ese tiempo del pueblo de Israel podemos entenderlo, de acuerdo a lo que vemos acá en el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas, es que ese tiempo que vivió el pueblo de Israel bajo la ley es una preparación para el tiempo que ahora vivimos como iglesia, en el cual no solamente están los judíos, sino que también estamos nosotros, los gentiles. Entonces, si entendemos ese proceso, a partir de allí, desde Abraham, cuando Dios escoge a Abraham, o más atrás, desde que Dios da su promesa de pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, que dice en Génesis 3:15, en la ejecución de esa promesa, entonces se siguió un proceso. Y dentro de ese proceso entonces viene el tiempo de la ley, el tiempo del pueblo de Dios, primero en Egipto, luego en el desierto, luego en la tierra prometida, las 12 tribus de Israel y la entrega de la ley para ese pueblo. Entonces, leemos los primeros dos versículos del capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, antes de que fuésemos adoptados como hijos de Dios, tanto judíos como griegos, entonces estábamos bajo los rudimentos del mundo. Recordamos que la ley fue dada como un elemento para las relaciones humanas en los grupos sociales.
Entonces la ley sirve para regular nuestras relaciones, para que nosotros no nos dañemos unos a otros, se establecen normas. Entonces, sin embargo, esas normas, esos fueron rudimentos, fueron cosas que estaban allí para regular las relaciones, pero esas fueron normas transitorias establecidas durante un tiempo en el que se estaba dando el crecimiento, se estaba en desarrollo, que es lo que hace mención acá del niño. El niño está en un proceso, habla del niño que es heredero. Entonces el niño es heredero, pero a pesar de que todo le pertenece, no puede disfrutar de su herencia porque necesita una preparación para poder ejercer dominio sobre su herencia. Y mientras llega esa preparación, mientras llega el tiempo esperado, entonces tiene que estar sujeto a unas normas o al cuidado especial de unos cuidadores, de unos ayos, de una nodriza, que le va dando la formación que necesita para cuando va a asumir su condición de heredero en el tiempo determinado por el Padre, ¿sí? Entonces vemos que hay un tiempo fijado. Entonces en el ejemplo que toma el Señor acá, que es el heredero que fue asignado como heredero desde niño y está esperando que llegue el tiempo fijado por su padre para asumir el control de la herencia, ¿sí? Entonces hay un tiempo determinado, el padre se encarga de determinar ese tiempo. Entonces, ¿cuándo piensa el padre que su hijo ya está en las condiciones necesarias para asumir el control de su herencia? Entonces, el padre determina ese tiempo. Y ese es el ejemplo que él toma. Pero con el pueblo, con nosotros, digamos, como pueblo de Dios, sucedió lo mismo. Entonces, viene el tiempo de preparación, que fue todo este tiempo de la ley, todo el tiempo de los profetas, todo ese tiempo. Fue un tiempo de preparación hasta que vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo es el momento del cumplimiento del tiempo? Cuando hace su aparición en la escena el Señor Jesucristo. Es el momento en el que se cumple el tiempo fijado por el Señor. Es decir, la ley tenía su propósito hasta ese momento, hasta que el Señor Jesucristo viniera, tiene su propósito la ley, iba a servir la ley como una herramienta para prepararnos. Recuerde que la ley fue dada para preparar a los hombres para el momento en el que el Señor Jesucristo se presentara, hiciera su aparición en la escena y nosotros pudiéramos entender la relación que debemos tener con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la relación correcta? ¿Qué es lo que nos dicen los versículos 3 al 5? Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, para ser adoptados hijos, primero pasó un momento de preparación y ahora viene un momento de la redención. Es decir, nosotros fuimos colocados bajo el cuidado de la ley, pero la ley tenía dominio sobre nosotros. Y para que ese dominio que la ley tenía sobre nosotros fuera quitado, se debía pagar un precio. Era necesario que se pagara un precio. Y a ese precio que debía pagarse, el precio del rescate, entonces era lo que se conoce como la redención. Entonces debíamos ser redimidos, el precio que nosotros teníamos debía ser pagado, y entonces venía aquí el Señor Jesucristo a pagar el precio del rescate de nosotros que estábamos bajo la ley. Y lógicamente, cuando analizamos la ley de esta perspectiva y nosotros miramos nuestra vida con respecto a la ley, ¿qué observamos? O sea, cuando usted se mira con respecto a la ley, usted tiene la oportunidad de tomar la ley de Dios, usted toma la Biblia, lee la ley de Dios, por ejemplo, solamente refirámonos a los 10 mandamientos y vemos que alguno de esos hemos incumplido. Entonces, lógicamente, al ver que no cumplimos los mandamientos, ¿qué merecemos nosotros? Entonces dice, la paga del pecado es la muerte. Merecemos la muerte, es lo que nosotros merecemos, el mérito nuestro es la muerte. Entonces, al cometer el pecado nos pusimos bajo el dominio de la ley y entonces tenía que pagarse un precio. Y entonces por eso dice acá que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué hace esas dos aclaraciones? ¿Por qué dice nacido de mujer y nacido bajo la ley? Es muy importante que analicemos. Porque cuando vamos hacia atrás a la promesa en el Génesis 3:15, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿La simiente de quién? La simiente de la mujer. Porque estaba planteando entonces que era un hombre que iba a nacer de una mujer,
pero que no iba a ser por intervención de un varón. Y ya hemos visto que era necesario que fuera de esa manera, por cuanto todos nosotros pecamos porque estábamos en Adán cuando Adán pecó. El único que no estaba en Adán cuando Adán pecó fue el Señor Jesucristo, porque no fue engendrado por un varón. Entonces entendemos que hemos venido saliendo de los lomos de nuestros padres. Toda la raza estábamos en Adán cuando Adán pecó. Todos nosotros, como raza humana, estábamos en Noé también, cuando se dio el nuevo comienzo, ¿cierto? El nuevo comienzo que se dio a partir de Noé y su familia. Todos venimos de ahí. Entonces, en esa condición, entonces nosotros merecíamos la muerte. Entonces, Dios envió a su Hijo para que pagara el precio del rescate, y efectivamente el Hijo pagó el precio del rescate. ¿Cómo lo hizo? Viviendo una vida sujetándose plenamente a la ley. Él tuvo que sujetarse plenamente a la ley para que pudiera satisfacer las demandas de esa ley. Entonces, por eso él dice, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplir la ley. Y efectivamente fue lo que él hizo. Cumplió toda la ley para que él pudiera presentarse como pago, como rescate, porque el precio del rescate de su vida y de mi vida fue la vida del Señor Jesucristo. Él murió en lugar suyo y en lugar mío. Nosotros debimos haber muerto en la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Pero para poderlo hacer tuvo que vivir una vida perfecta, sin mancha, sin contaminación, para que fuera aceptada su vida por la mía, para que fuera aceptada su vida por la tuya. Si Él no hubiera muerto en esas condiciones, si no hubiera vivido una vida perfecta y no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos esperanza. Pero tenemos esperanza porque Él pagó el precio del rescate, y entonces ahí fuimos preparados. Cuando Él paga el precio de la redención, fuimos preparados para ser adoptados hijos de Dios. Porque usted y yo somos adoptados hijos de Dios. O sea, no somos hijos de Dios por creación solamente, sino que Dios nos adoptó como sus hijos. Pero ahora, por eso la pregunta al comienzo. Cuando las personas nos ven a nosotros, ¿ostentamos esa dignidad? O sea, le damos el honor a Dios de que, digamos, este es un hijo de Dios. ¿O qué piensan las personas cuando nos ven en nuestra conducta, en nuestra vida diaria? ¿Sí le estamos honrando a nuestro Padre Dios? ¿Estamos viviendo como sus hijos? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la dignidad de hijos de Dios? ¿O no hemos entendido que es una alta dignidad a la cual debemos honrar? Por ejemplo, cuando ustedes analizan a los presidentes, hablemos cualquier presidente en cualquier nación, sus hijos están sujetos a una presión muy fuerte, porque lo que los hijos hacen afectan a su padre, afectan la imagen y la relación que su padre tiene con sus gobernados. Entonces, por eso los hijos tienen que someterse a muchas cosas. Igual nosotros, cuando nosotros nos comportamos de una manera no adecuada, estamos afectando la imagen de nuestro Padre. Y si usted y yo estamos diciendo que somos hijos de Dios y nos portamos mal, ¿qué estamos haciendo? Que la gente hable mal de nuestro Padre, que hable mal de nuestro Dios, porque no estamos viviendo de acuerdo con la dignidad a la cual hemos sido llamados. Por eso en esta mañana tratamos este tema. Debemos asumir nuestra condición de hijos de Dios, porque ahora disfrutamos de una nueva condición. Mire, algo que es importante, y yo creo que es como el eje central aquí en esta parte de la carta a los Gálatas, es lo que dice el versículo 6 y 7. Mire lo que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, disfrutamos de una nueva condición. ¿Cuál es esa nueva condición? Hemos recibido el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por eso cuando yo decía hace un momento, estaba hablando de que se habla que es de la misma naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos de la misma naturaleza de Dios?
en nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios, tenemos su Santo Espíritu morando en nosotros. Está en nosotros, no solamente para identificarnos como el sello, sino como un elemento constitutivo, es un componente de nuestro ser. Está aquí en nosotros con un propósito claro y definido. Él quiere llevarnos a vivir para la gloria de su Padre, para la gloria del Padre. Lo que el Espíritu Santo quiere es llevarnos a vivir con la orientación que el Padre nos da o en la dirección que el Padre quiere llevarnos. Entonces, esa nueva condición que nosotros disfrutamos es que hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora tenemos una relación muy cercana con el Padre. Cuando usted tiene una relación muy cercana con su papá terrenal, ¿usted cómo le dice? Papi, papito. Y a veces recuerdo una de mis hijas decía, utilizaba menos letras. No me decía papi, me decía pi. Pi solamente, mucha pereza. A otro le dice pito, cosas, es la relación muy cercana, ¿cierto? Cuando la relación es tan cercana, usamos un diminutivo para tratar a la persona con la cual tenemos una relación cercana. Usted no usa un diminutivo para tratar a una persona con la que tiene una relación distante, ¿o sí? ¿Cierto que no? Los diminutivos los usamos para aquellas personas con las que tenemos una relación muy cercana. Y aquí esta expresión, Abba Padre, es la expresión Papito Dios. O sea, ¿hasta dónde nos permite llegar como sus hijos? A una relación tan cercana que podemos decirle Papito Dios, muy cerca de Él. ¿Somos conscientes de eso? ¿Disfrutamos de esa posición? ¿Disfrutamos de esa relación? Entonces, ahora dice que no solamente somos hijos, sino que también somos herederos. Herederos. Pero a veces vivimos aquí tratando de esclavizarnos a cosas sin importancia, siendo los herederos de nuestro Dios. Porque no queremos aceptar o no queremos entender que nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no estamos desarrollando una existencia para aquí, para el tiempo presente. No, nuestra visión, nuestra mirada tiene que estar puesta allá al frente, a la eternidad con el Señor, donde vamos a estar. Dice que Él dijo, cuando se iba, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él fue a eso, a prepararnos a usted y a mí un lugar, porque vamos a estar con el Señor por la eternidad. A eso hemos sido llamados. ¿Quiénes? Los que somos hijos de Dios. Pero si ya somos hijos de Dios, quiere decir que aquí, mientras estemos aquí, vivamos de acuerdo con esa dignidad a la que hemos sido llamados. Entonces, a veces criticamos a los hijos de fulanito porque no se corresponde su actuación, su vida, no se corresponde con la vida del Padre. Pero no miramos hacia nosotros mismos cómo muchas veces nuestra actuación, nuestra vida no se corresponde con la vida de nuestro Padre. Porque deberíamos honrar a nuestro Padre viviendo exclusivamente para Él, que es lo que nos plantea Pablo cuando le habla a los Gálatas, y vamos a seguir viendo o analizando sobre eso. Por eso ahora, después de dejar sentado y con toda claridad que somos hijos de Dios, o que le dice a los Gálatas, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen el Espíritu Santo, ahora Pablo procede a exhortarlos. Y lógicamente nosotros como hijos de Dios necesitamos también recibir la exhortación para asumir la condición de hijos. O sea, es necesario a veces que nos tiren las orejas y nos hagan ver que nosotros somos hijos de Dios y que es una condición que nosotros debemos asumir. Es una condición por la cual debemos nosotros vivir, nuestra vida debe regirse por ese principio. Y por eso, versículo 8 dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, para poder recibir esa exhortación, para asumir la condición de hijo de Dios, el apóstol Pablo primero utiliza la mente, la memoria, y les hace un recordatorio. Dice, en otro tiempo. Entonces es necesario recordar el tiempo anterior.
¿Cómo estábamos en el tiempo anterior? ¿Cómo éramos en el tiempo anterior? ¿Cómo vivíamos? Antes de conocer a Cristo, ¿quiénes éramos? Pero no solamente nos invita a que pensemos en cómo éramos antes, sino cómo somos ahora. Porque a veces nos olvida cómo éramos antes, que estábamos en los vicios, estábamos perdidos en el pecado, estábamos esclavos del pecado y que íbamos directo a la muerte y no nos dábamos cuenta de eso. Se nos olvida esa condición. Pero también se nos olvida el tiempo del primer amor, se nos olvida el tiempo cuando comenzamos la vida cristiana. Porque cuando comenzamos la vida cristiana tenemos un deseo vivo de alabar a Dios porque nos rescató, nos sacó del pecado, nos sacó de la inmundicia, nos levantó del fango y al sentirnos que hemos sido limpiados, que hemos sido rescatados, que pasamos de muerte a vida, nosotros vivimos en una condición exaltada. Vivimos, a veces es como si no camináramos, sino que flotáramos, ¿cierto? Cuando recién que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, queremos, a todo el mundo le queremos contar, que todo el mundo sepa, no nos importa lo que la gente diga, no nos preocupa nada, sino que queremos compartir con otros la buena noticia de lo que hemos experimentado. Pero van pasando los días y rápidamente nos dejamos nuevamente absorber por el sistema, por el mundo, por los afanes, y se nos olvida ya compartir incluso de nuestra fe. Y ya no volvemos a hablar, ya se nos olvida a qué fuimos llamados y ya no estamos, ya incluso dejamos de vivir para el Señor que nos compró y que nos rescató y queremos volver a esclavizarnos. Así como el pueblo de Israel que decía, ay, ¿quién viviera otra vez en Egipto cuando nos sentábamos con las ollas llenas de carne y comíamos carne? Y a veces nosotros también, como con un deseo de volver atrás, no nos acordábamos que atrás, antes, estábamos en el fango, que antes estábamos en la basura, que antes éramos inservibles, que antes no teníamos esperanza, pero se nos olvida. Y entonces es necesario que nos recuerden, mire, pero acuérdese en qué condiciones lo encontró el Señor y el Señor lo rescató de su vana manera de vivir. Él lo rescató y Él lo compró para que usted viviera para Él. Entonces usted tiene que reconocer esa nueva condición. Tiene que reconocer esa nueva condición. Dice versículos 9 al 16, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es necesario, entonces, en esa exhortación que Pablo le hace a los Gálatas, ustedes deben recordar que ustedes ahora son conocidos por Dios, dice, conociendo a Dios, dice, no, mejor aún, siendo conocidos por Dios. Porque es que si usted y yo estamos aquí es porque Dios nos ha conocido. A los que antes conoció, a esos también predestinó. O sea, primero se inclinó hacia nosotros para elegirnos, para bendecirnos. O sea, usted y yo estamos aquí como beneficiarios de la obra de Dios. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, merecemos estar aquí. Ninguno. No hemos hecho méritos suficientes para estar aquí. Nunca los podríamos hacer. Pero a pesar de esa condición, Dios quiso conocernos, mirarnos de manera especial.
Y entonces dice que siendo conocidos por Él, o sea, si Él se ha ocupado de nosotros, si Él se ha ocupado de ustedes, si Él se ha ocupado de mí, entonces, ¿qué sentido tiene que ahora estemos tratando otra vez de someternos o de volver atrás en esa manera de vivir, volver a vivir en las mismas condiciones que vivíamos antes? Bueno, tal vez para nosotros la connotación no sea tan fuerte como lo fue para los Gálatas, porque es que los Gálatas, recuerde que ellos vivían en una condición, los creyentes, especialmente judíos Gálatas que habían aceptado a Cristo, antes vivían bajo la ley y querían volverse de pronto a esclavizar a la ley. Entonces, ¿cómo así? ¿Ustedes no entienden? O sea, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo sido rescatados de la ley, ahora quieran volverse otra vez a sujetar a la ley? Si ustedes ya son conocidos por Dios y tienen una relación especial con Dios, si ustedes fueron adoptados como hijos de Dios, si Dios envió a su Santo Espíritu a sus vidas y ese Espíritu Santo viviendo en ustedes hace que la ley ya no sea necesaria, ¿por qué ustedes quieren sujetarse nuevamente a la ley? Porque es lo que sucede cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no necesitamos la ley. La ley era un elemento que se necesitaba antes porque no teníamos nada que nos guiara en la dirección que Dios quería. Pero cuando Dios coloca su Santo Espíritu con ese propósito, la ley ya deja de tener una función específica con nosotros, sino que ahora es el Espíritu el que nos va a guiar a la verdad y es el Espíritu el que nos va a guiar a la obediencia. Pero para eso, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor Jesucristo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, negarnos a nosotros mismos, ese es el tema, eso es lo que es complicado. Claro que de eso vamos a hablar la semana entrante, solamente hoy no menciono, la semana entrante vamos a hablar un poco sobre esto, del conflicto en el creyente, lo que tenemos, lo que sufrimos, todo ese tipo de cosas, explicarnos un poco por qué aún siendo hoy cristianos, por qué aún pecamos. Vamos a tratar de entender la semana entrante acerca de este tema. Pero hoy, centrémonos acá en este aspecto. Entonces, Pablo exhorta a los Gálatas y les dice: ustedes, ¿por qué quieren volver atrás a lo que eran antes si la condición que ahora tienen es una condición perfecta? Si ustedes ahora están bien, ¿por qué quieren volver atrás? ¿Por qué se quieren sujetar a los rudimentos antiguos a los que antes estaban sujetos? ¿Por qué son tan necios? Incluso no les dijo necios, les dijo fue tontos. Les dijo tontos. No me refiero a ningún tonto especial, todos somos tontos, todos los Gálatas. Entonces, porque es una conducta tonta cuando uno tiene lo mejor y quiere sujetarse a lo peor, es lo que les plantea Pablo a los Gálatas. O sea, ¿por qué son? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó para que dejaran de disfrutar lo bueno que tienen, ¿cierto? La posición tan especial que tienen ahora para querer volver otra vez a la condición que tenían antes. Entonces, ser conocidos, reconocer esa nueva condición, ser conocidos por Dios y no sujetarse a los viejos rudimentos. Pero también hace una mención Pablo acá a las personas que estaban detrás de ese movimiento que quería llevar a los Gálatas a esclavizarse y que de hecho hoy hay muchos que quieren hacer lo mismo también, que quieren llevar a la iglesia del Señor a esclavizarse. Y entonces el versículo 17 al 20 los presenta. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy con vosotros, presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces Pablo los lleva a reconocer las intenciones de los enemigos de la fe, los llama, un autor americano los llama los asesinos de la gracia, que quieren llevar a la gente a sujetarse nuevamente a la ley. Dice, ellos lo que quieren es que ustedes se aparten de nosotros, o sea, ellos lo que quieren es que ustedes vuelvan otra vez a formar parte del pueblo judío, porque se sienten cómodos ahí. La intención de ellos no es lo mejor para ustedes, la intención de ellos es que ustedes sean iguales a ellos, que se identifiquen con ellos, pero no están preocupados por el bienestar de ustedes realmente.
Y lo mejor para ustedes, está planteando Pablo a los Gálatas, es lo que Cristo ya ha hecho por ustedes, que les ha dado su Santo Espíritu y que ahora pueden vivir para Dios con ese fundamento, con el Espíritu Santo morando en cada uno de ellos. Ahora vamos a mirar el símbolo que usa el apóstol Pablo. Hay una simbología ahí que ya la leímos al comienzo, en Gálatas 4, del 21 al 31, está usando como símbolo a los dos hijos de Abraham. Entonces, vamos a recordar un poco. Cuando Dios empezó su trato con Abraham, Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero más adelante él vuelve a repetirle nuevamente su promesa y le va agregando y dice, y después le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia, porque hubo un momento en el que Abraham se preocupó, porque dijo, pero Señor, mira, ya soy viejo, y bueno, tú has hecho grandes cosas conmigo, pero no tengo hijos, estoy sin descendencia, y entonces parece que el heredero mío va a ser el siervo ese, el esclavo ese que traje de Damasco, Eliezer va a ser mi heredero, y estaba preocupado, y Dios le dice, no te heredará sino que te heredará un hijo tuyo. Y entonces Abraham quiso como ayudarle a Dios en este tema junto con Sara. Sara le dice entonces a Abraham, venga, ¿no será que Dios quiere que tengamos, o sí quiere darnos hijos? Pero es como se usa en esta cultura, es como se usa en este momento, en esa cultura que se usaba. Resulta que cuando había una mujer que era estéril y no podía tener hijos, entonces esa mujer estéril tomaba a su criada y se la daba al esposo y le decía, ven, acuéstese con mi esposa, y cuando ella quede embarazada, cuando vaya a tener su hijo, entonces yo voy a estar ahí, y el hijo que ella va a tener entonces va a nacer sobre mis rodillas y va a ser contado como si fuera hijo mío. Esa era la costumbre que tenían en ese entonces. Hoy ya existe otra cosa que llama el vientre sustituto y cosas como esta, ¿cierto? Hoy existen también cosas parecidas a las que existían entonces. El vientre alquilado es hoy, ¿cierto? Alquilan el vientre para tener el hijo de otro. Entonces le dice Sara en su conversación con Abraham, tal vez es de esa manera que Dios quiere darnos hijo. Y quisieron entonces ayudarle a Dios. Y nació un hijo, sí, nació un varón, se llamó Ismael. ¿De quién nació ese hijo? De una esclava. Entonces vamos a mirar ese símbolo, vamos a mirar primero entonces, porque después le nació el hijo de la promesa, después le dijo, no, él no te va a heredar, sino que es un hijo que Sara va a tener, Sara te va a dar un hijo, y el hijo que le nació a Sara se llamó Isaac. Y empezó un conflicto desde esa época que todavía hoy lo sufrimos, que es el conflicto entre árabes y judíos. Es el mismo conflicto que se vive hoy en el Medio Oriente, el mismo empezó aquí por una mala decisión de Abraham, porque Abraham quiso ayudarle a Dios. Entonces vamos a mirar primero a Ismael, vamos a analizar un poquito a Ismael. Entonces en la alegoría que hace, en el simbolismo que hace Pablo, la manera como Pablo interpreta esto que pasó con Abraham, esto que vemos acá en el capítulo 4, versículos 21 al 31, es una interpretación de Pablo de esos dos pueblos, de lo que representan los descendientes de Ismael y lo que representan los descendientes de Isaac. Entonces, primero habla de Ismael. ¿Qué significa Ismael? Primero, el nombre Ismael, ¿qué significa? Significa Dios oye. Dios oye. ¿Por qué significa eso? Porque en el momento que Agar estuvo afligida porque estaba siendo perseguida, Dios obró de manera especial en ella. Entonces dijo, sí, Dios oye. Cuando hablamos con él, cuando le pedimos a él, Dios oye. Entonces le puso a su hijo el nombre, Dios oye. ¿Pero de quién nació Ismael? Hijo de Agar. ¿Sabe qué significa Agar? Significa errante. Errante. Y dice que Agar simboliza el monte Sinaí. De hecho, al monte Sinaí los árabes lo llaman monte de Agar. El monte Sinaí se llama el monte de Agar, o el monte de la errante, el monte de la mujer errante. ¿Por qué? Porque ella tuvo que salir de donde estaba, tuvo que salir, fue echada, fue expulsada del lugar. Pero este hijo, ¿cómo nació? Ismael.
según la carne. Lo que pensaba Abraham y Sara, la manera como ellos pensaban que Dios iba a cumplir con su promesa, es lo que ellos pensaban. Y entonces de esa manera, según la carne, nació Ismael. Y dice que representa ¿cuál pacto? Dice que representa el pacto del Sinaí. ¿Cuál es el pacto del Sinaí? Más adelante en la historia, ustedes observaron en la historia cuando el pueblo de Israel ya sale de la cautividad en Egipto y van por el desierto, Dios los lleva frente al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí les da lo que se conoce como la constitución para los judíos, que es les da la ley. Entre eso están entonces los 10 mandamientos. Entonces, todo lo que Dios habló para su pueblo en el Sinaí. Dios hizo un pacto con ellos en el Sinaí y dijo: ustedes van a ser mi pueblo especial, ¿cierto? Yo me voy a mostrar en ustedes, yo voy a glorificarme en ustedes, todo lo que Dios quiso hacer a través de ellos. Pero ese era un pacto de la ley, solamente que ustedes hagan todo lo que les estoy diciendo. O sea, ustedes lo único que tienen que hacer es cumplir con esa ley, el pacto. Pero dice que los de ese pacto están en esclavitud, dice Pablo, y que representa a la Jerusalén actual. En ese momento entonces está hablando de la Jerusalén terrenal, a Jerusalén allí donde estaba el templo y representa todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y dice que, y menciona la relación que tienen estos descendientes, entonces este pueblo de Israel, de la ley, cómo persiguen al pueblo de la promesa, porque resulta que al comienzo de la iglesia, cuando empezó a predicarse de la promesa del Señor Jesucristo, entonces los que guardaban la ley empezaron a perseguir a los que predicaban la libertad en Cristo, la gracia. Entonces empezaron a perseguirlos, y por eso es lo que Pablo dice acá, que como pasó entonces que el hijo de la esclava empezó a burlarse, empezó a perseguir al hijo de la libre, entonces ahora está pasando nuevamente lo mismo. Dice en ese momento, dice Pablo, ahora también los hijos de la esclava quieren perseguir a los de la libre. Entonces ahora los que están bajo la ley quieren perseguir a los que están bajo la gracia. Porque eso es lo que se identifican. Entonces el hijo de la esclava identifica a los que están bajo la ley, y el hijo de la libre identifica a los que estamos bajo la gracia, bajo la gracia. Entonces hablemos ahora de Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa, ¿cierto? ¿Por qué se llamó risa? Bueno, no solamente Sara se rió, también Abraham se rió cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, ¿sí? Entonces Abraham se rió primero y después se rió Sara también. Y por eso entonces se llama. Pues yo veo dos motivos. Uno es ese, que ellos se rieron, pero otro es que también Isaac fue la alegría para su casa, yo creo. Fue el que cuando llega un hijo a la casa es un motivo de alegría. ¿A quién no le da alegría que haya un hijo en la casa? ¿Cómo queda la casa cuando los hijos se van? La casa queda triste, ¿cierto? Entonces cuando experimentamos el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van de la casa. Entonces, ¿por qué los hijos son la alegría de la casa? Entonces también por eso Isaac significa risa también. ¿De quién fue hijo Isaac? De Sara. ¿Y qué significa Sara? Entonces significa princesa. Entonces Isaac, el hijo de la princesa. Y él nació, ese hijo fue dado por la promesa. Él sí fue dado en el cumplimiento de la promesa, y es el hijo legítimo del matrimonio, por lo cual él es el heredero. Entonces notemos que aquí el heredero no fue el que nació primero, aquí el heredero es el hijo del matrimonio, el hijo de la promesa. Por eso dice, no heredará juntamente, cuando Sara le dice a Abraham, no va a heredar mi hijo con el hijo de la esclava. No está bien, no debe ser así. Pero ¿quién determinó eso? Dios mismo el que determina que la herencia estaba en Isaac. Dios determina que el heredero es Isaac, porque es Isaac el hijo que Dios le prometió a Abraham. Ese fue el hijo que Dios le prometió.
Entonces por eso era el hijo de la promesa, nació de la promesa. Y dice que representa a la Jerusalén de arriba. ¿Cuál es esa Jerusalén? Vi del cielo, descender del cielo a Jerusalén, la ciudad santa, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a vivir. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? En la nueva Jerusalén. Nosotros no vamos a vivir aquí en la tierra, vamos a vivir en la nueva Jerusalén, que es donde Dios fue a preparar un lugar para nosotros. Entonces dice que Isaac, los hijos de Isaac representan la Jerusalén de arriba y que esa Jerusalén es libre. Y esta Jerusalén entonces representa el pacto de la gracia. Entonces, resumiendo lo que venimos diciendo, ¿en dónde está la diferencia entre estos dos pactos? El pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Hay una sola diferencia fundamental: el Espíritu Santo. O sea, la diferencia fundamental aquí es la acción del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, que es lo que resalta Pablo en este capítulo de su carta a los Gálatas. Ustedes pueden vivir para Dios si se dejan guiar por el Espíritu Santo. Vamos a ver en la semana entrante este tema. Porque es que el Espíritu Santo está en nosotros, es para guiarnos. Él nos envió su Santo Espíritu para que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos, que ya lo dijo, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿la vida de quién es la que está manifestando? Es la vida de Dios mismo manifestándose en nosotros. Por eso la ley no aplica para nosotros. O sea, no aplica no porque haya quedado sin vigencia la ley, no. Es porque nosotros, por la nueva naturaleza que tenemos, vamos a vivir, es lo que Dios plantea, vamos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces la ley no aplica para nosotros. ¿Sí? Porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es el Espíritu Santo guiándonos, el Espíritu Santo que usted y yo recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo, está en su vida y está en mi vida para tomar control de ella. No es solamente para que usted y yo digamos, tenemos al Espíritu Santo, o para que le cantemos, o como algunos todavía pidiendo más del Espíritu, ya lo tienen todo y pidiéndole más. No, el Espíritu Santo ya nos fue dado y está en nosotros. Ahora lo que debe suceder es que nosotros le demos más de nosotros al Espíritu, que Él cada vez tome una mayor importancia en nuestras vidas. Entonces, cuando yo asumo mi condición de hijo de Dios, quiere decir que la naturaleza de Dios empieza a manifestarse en mayor grado en mi vida. O sea, cuando yo me he negado a mí mismo, el Espíritu Santo empieza a tomar el protagonismo. Entonces, ¿qué es lo que la gente va a ver? Entonces, la gente ahora me va a ver a mí y va a decir, mire, ahí está un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu Santo se están manifestando en mi vida y entonces la gente cuando me ve a mí, ve a un hijo de Dios. Porque su conducta es la que se espera de un hijo de Dios. Es la expectativa que se tiene. Pero para que eso suceda, ¿qué es lo que yo debo hacer? El llamamiento para cada uno de nosotros, ¿cuál es? La responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque a veces hay como algo que estuviera aquí como en conflicto, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. A veces dice, pero no, el hombre entonces no tiene que hacer nada. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque lo que Dios hizo fue colocar el Espíritu. Eso fue lo que Él hizo, colocó el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Niéguese a sí mismo. Es negarnos a nosotros mismos. Es dejar de vivir pensando en nosotros mismos. Porque es el problema de nosotros que somos muy egocentristas. Somos muy egoístas. Estamos viviendo pensando que el mundo gira alrededor de nosotros.
y queremos que todo se haga de acuerdo con nuestra manera de pensar, y eso no es lo que Dios ha planteado para la vida cristiana. Lo que Dios ha planteado para la vida cristiana es que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos. Es decir, yo ya no vivo para satisfacer mis propios deseos, ya no vivo para satisfacer mis propios intereses, no, yo debo vivir para satisfacer los intereses y los deseos de mi dueño, que es Dios. Y para que eso sea una realidad, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de vivir para mí y dejar que sea el Espíritu quien manifieste su presencia en mi vida. Porque cuando usted y yo podemos amar, no somos usted y yo amando, es el Espíritu Santo de Dios amando a través de nosotros. Porque el amor es de Dios, es la naturaleza de Dios. Cuando usted puede amar a una persona, es que la naturaleza de Dios se está manifestando a través de usted a favor de esa persona. Cuando usted puede hacerle bien a sus enemigos, es porque Dios se está manifestando en su vida a favor de sus enemigos. Pero es Dios, no es usted. Porque usted y yo, por nosotros mismos, no podemos amar a nuestros enemigos, no tenemos la capacidad. La capacidad viene de Dios, porque Dios es amor. Entonces, como Él es amor y puso su Santo Espíritu, que es Dios, en nosotros, ahora está ese Espíritu Santo va a amar por nosotros. Pero para que Él lo haga, tenemos que nosotros, cada día, resaltar menos en la escena. Cada día tenemos que estar nosotros poniéndonos la mano en la cabeza y bajarnos del trono donde nos hemos colocado, porque nosotros mismos nos hemos colocado en una posición muy arriba, de la cual tenemos que descender. Estamos en la silla, tenemos que quitarnos de la silla para que el Señor Jesucristo se siente en la silla. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando eso sea una realidad, será porque usted ha asumido su condición de hijo de Dios. Mientras eso no sea una realidad, usted todavía no ha asumido su condición de hijo de Dios. Recuerde, entonces todo esto es lo que hemos venido hablando y lo que Dios nos ha llevado, nos ha estado enseñando a través de todo lo que pasó con su pueblo, con la iglesia al comienzo, todas estas circunstancias que se sucedieron, fue para que nosotros llegásemos a este momento especial en el que podemos entender. Hoy tenemos todos los elementos de juicio para poder realmente entender de qué es que se trata la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana se trata de Cristo viviendo en nosotros. De eso se trata la vida cristiana. No es otra cosa. Cristo viviendo en nosotros. Entonces, cuando Él vive en nosotros, entonces la gente que ve, pues lo ve a Él. Si no está pasando eso, es porque nosotros no nos hemos negado a nosotros mismos y queremos seguir viviendo de acuerdo con nuestros deseos y pasiones. Entonces, recibamos la exhortación que Pablo le dio a los Gálatas. Recordemos en dónde estábamos, de dónde nos rescató el Señor. Recordemos el primer amor, vivamos ahora para servir al Señor. Y recordemos que nosotros estamos o fuimos identificados con el pacto de ¿quién? El pacto de la promesa, con Isaac. Somos descendientes de Abraham por la fe. Le creemos a Dios. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que le creemos a Dios. Creemos a Dios. Creemos lo que Él nos dice. Y entonces vivimos de acuerdo con lo que Él nos dice. Una consecuencia lógica es que obedecemos. Sí, lógicamente. ¿Sí? Porque al creerle a Dios, pues lo lógico es que obedecemos. Si usted dice que le cree a Dios, pero no obedece, es mentira. Recuerda que Él mismo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que cuando no lo obedecemos, no lo estamos amando a Él. Entonces esa relación está mal. Bien, que el Señor nos ayude entonces a asumir nuestra condición de hijos
de Dios. Que cuando usted se atreva a decir, soy un hijo de Dios, vea todas las implicaciones que esa afirmación tiene. Porque es importante, ¿no? Si usted dice que es un hijo de Dios, ¿cómo debe andar? ¿Como a usted le antoje? Si usted es hijo de Dios, tiene que andar como Él dice. Porque si usted no está andando como Él dice, es porque usted no es un hijo de Dios o porque no lo ha entendido y no lo ha asumido. Entonces, mis queridos hermanos, no es suficiente con tener el conocimiento correcto si no tenemos las prácticas correctas. El conocimiento correcto nos lleva a las prácticas correctas. Entonces, yo vengo, digamos, cada vez que me enfrento a ese versículo, como que me lleva un paso adelante. Yo no me puedo presentar como alguien perfecto. Yo tengo que reconocer que estoy en el proceso. Pero que especialmente en este último tiempo, en este estudio de la Carta a los Gálatas, Dios me ha hecho entender muchas cosas y me ha llevado un paso adelante. Un paso adelante en negarme a mí mismo. Yo creo que si hay algo que me ha ayudado mucho esta carta, el estudio que hasta donde vamos, es que ya está pasando un poco a la historia ese tiempo en el que yo solo pensaba en mí mismo y estoy empezando a pensar más como Él. Y yo creo que a todos nos puede estar pasando lo mismo, si es lo que Dios está haciendo en su iglesia, entonces nos puede estar pasando lo mismo. Y recuerden, la semana entrante vamos a trabajar sobre las dudas que surgen en todo este proceso y el conflicto que tiene el cristiano por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has permitido acercarnos a tu palabra y especialmente, Señor, para reconocer que no hemos vivido de acuerdo con la dignidad que tú nos has asignado, que tú nos has dado. Tú nos hiciste tus hijos y no hemos vivido como tales. Por eso, Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes para que podamos ser conscientes de esa realidad y podamos conscientemente negarnos a nosotros mismos. Que podamos, Señor, dejar de lado nuestros propios intereses para que en lo sucesivo vivamos para agradarte a ti, Señor. Que nuestra vida esté enfocada en agradarte a ti, Señor, porque para eso nos compraste, para eso nos redimiste, para que fuéramos para tu honra y tu gloria, Señor. Padre, haz de nosotros esas herramientas de bendición a través de las cuales tú te manifiestas cada día, pero, Señor, que también seamos el paradigma, Señor, seamos el modelo, que cuando las personas allí afuera nos vean, puedan verte a ti, Señor, porque tu carácter se esté manifestando en nuestras vidas a través de cada uno de nosotros. Padre, gracias por también mostrarnos que es nuestra responsabilidad negarnos a nosotros mismos y que tú eres el que se encarga de vivir por nosotros cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado, pero especialmente gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por haberlo enviado, Señor, para darle sentido a nuestra existencia y para que estuviera en nosotros como esa guía perfecta que nos lleva en la dirección correcta y que nos hace no depender ya de la ley, sino depender de Él para agradarte. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, tomamos también el tiempo